Bueno, la clase de hoy sigue la clase anterior, en la que empezamos a ver relatividad especial. La clase anterior fue una introducción conceptual, histórica, al problema de la relatividad especial. Y espero que les haya quedado más o menos claro qué es lo que intentamos hacer la clase anterior. La clase anterior intentamos contar una historia que básicamente se resume en esto, se resume en el descubrimiento de nueva física, o sea, nuevas leyes matemáticas a describir el mundo físico por Maxwell, que son las leyes de electrodinámica. Entonces, esto trae a un lugar central algo que antes no era considerado como un problema en la física, que es, ok, las nuevas leyes que descubrimos, ¿para quién valen? O sea, ¿para qué observadores valen? ¿Es cierto que siguen valiendo para todo par de sistemas inerciales o no? Entonces, esto es lo que esencialmente les pone una disyuntiva a Maxwell delante. La pregunta es, ¿para quién vale? O sea, ¿vale para todo sistema inercial? Entonces, esta es la clase de situación en la cual uno no quiere estar, porque ninguna de estas dos salidas, ninguna de estas dos respuestas es agradable. Es decir, ninguna de estas dos respuestas es fácil. ¿Por qué? Bueno, porque si decimos que sí, o sea, que sí valen para todo sistema de referencia inercial, es decir, si valen para un SI, valen para otro, entonces lo que tenemos que decir es que C es constante en todo sistema de referencia inercial, o bien lo que es lo mismo, o sea, si estamos entre dos pares de sistemas de referencia que se mueven a velocidad constante, entonces C es lo mismo, C no cambia. Y esto, ¿por qué es? Bueno, esto es esencialmente porque la velocidad de la luz, que es C, es una predicción de la física de Maxwell. C es algo que él puede calcular como la raíz de dos cosas, epsilon 0, mu 0, y representa la velocidad con la que se transmite la interacción. Es decir, si yo tengo una carga en un espacio, en un punto del espacio, y otra carga eléctrica en un punto distinto del espacio, no se influencian instantáneamente. Hay un tiempo y un retraso en el cual ocurre esa interacción. Mientras que en la física newtoniana eso no pasaba. En la física newtoniana todas las interacciones, especialmente la gravitatoria, que era la única que conocía Newton de las fundamentales, ocurrían instantáneamente. Entonces, si hubiese dicho que sí, Maxwell hubiese tenido que estar dispuesto a ir por esta ruta. Tendría que haber dicho, bueno, si es verdad que vale en todo sistema de referencia inercial, entonces yo necesito que haya una velocidad que sea la misma en todo sistema de referencia inercial. Y decir que hay una velocidad que sea la misma en todo sistema de referencia inercial es muy raro, porque sabemos que las velocidades se suman de acuerdo a la transformación de Galileo. Entonces esto es extremadamente antiintuitivo y parece contradecir la física que se conoce hasta el momento. Entonces, es entendible que Maxwell haya elegido no ir por esta ruta y haya elegido ir por esta, en la cual uno dice, no, no valen para todo SI, valen para un único SI, valen para un único sistema de referencia que es justamente el medio en el cual se propaga la onda. Y eso es una analogía con el sonido, con lo que vimos. Es una analogía exactamente con lo que pasa con la física que describe el sonido en la atmósfera. Hay un sistema de referencia privilegiado para describir la propagación del sonido y es el sistema de referencia que está quieto en relación a la atmósfera, que no se está moviendo respecto al aire. Entonces, en el sistema de referencia uno encuentra que la velocidad del sonido vale lo que tiene que valer y uno lo puede calcular en base a la presión del medio y demás. Para otros sistemas de referencia uno no puede hacer eso, pero está bien, porque en esos sistemas de referencia vos te estás moviendo respecto al medio. Entonces, lo que vimos ayer es que ir por esta ruta, si bien parecía lo más intuitivo, complica cada vez más las cosas. Cada vez hace más difícil sostener que existe esta sustancia que se llama éter, hasta que en un momento se vuelve insostenible esto, y empieza a ser obvio, al menos para Einstein,
que la única solución es ir por la ruta que había ido Maxwell a mediados del siglo XIX, que es, sí, es decir, que efectivamente, si bien contradice las transformaciones de Galileo, no importa, hay que insistir en la covarianza de las leyes de la física. La covarianza de las leyes de la física es algo muy importante. Es un principio de la física que ustedes no van a encontrar, que ustedes digamos que la física teórica no puede contradecir. La covarianza de las leyes de la física lo que quiere decir es que las leyes de la física tienen que, no tienen que depender de un observador en particular. O sea, no hay un observador privilegiado en un punto particular del cosmos moviéndose a cierta velocidad, que es el observador que describe la física, sino que la covarianza es, no importa vos dónde te pares en el universo, tenés que llegar a la misma descripción del universo con la misma validez. ¿Ok? Y Einstein estaba tan convencido de la covarianza de la física que después de esto persiguió una idea que se llama la covarianza general, y eso es lo que termina llevando a la relatividad general. Entonces, esta idea que está acá, nada, un comentario muy al margen, porque pienso que está bueno también, ¿no? La idea en la cual en la carrera no solamente les enseñamos física, sino también les enseñamos a pensar y a razonar, ¿no? Entonces, y sobre todo a evaluar si están haciendo las cosas bien o mal. Entonces, supónganse que el día de mañana ustedes son físicos teóricos, no necesariamente físicos teóricos, pueden ser teóricos o experimentales de otra disciplina, o científicos en general, o hasta casi diría, ni siquiera científicos, digamos, personas que usan el método científico. Entonces ustedes descubren algo, hacen un descubrimiento, y la pregunta es si el descubrimiento es válido, es decir, si el descubrimiento, digamos, que ustedes hacen es algo que vale la pena defender. Cuando yo digo descubrimiento, quiere decir que usted ya tiene algún tipo de evidencia empírica de que esto sucede. O sea, esto no es una conjetura. Esto es algo que ustedes intentaron adivinar sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre, no sé, la frecuencia con la que pasa el colectivo en la esquina de su casa, lo que fuese. Y esa conjetura lo que hicieron es midieron, hicieron una medición, hicieron varias mediciones, y vieron que esas mediciones son consistentes con lo que ustedes habían dicho. En caso de que eso no pase, la conjetura estaba mal. O sea, no hay nada que decir al respecto, la conjetura se tiene que descartar y tiene que empezar de cero. Pero a medida que ustedes juntan evidencia a favor de la conjetura, empiezan a creer que quizás lo que ustedes conjeturaron estaba bien, que quizás es algo que es como mínimo una verdad provisional, es decir, una verdad al menos que después haya otra verdad provisional que tenga más precisión o más capacidad explicativa. Entonces la pregunta es, ahora, ustedes tienen su evidencia, tienen su candidato de descubrimiento, y la pregunta es, ¿hay algo que pueda constituir lo que se llama un veto? Un veto me refiero no a un rechazo de lo que ustedes descubrieron, digamos. Hay situaciones en las cuales ustedes deberían mirar su descubrimiento y decir, esto no va. Bueno, hay tres tipos de objeciones posibles que pueden surgir para su descubrimiento, que tienen que ver con lo que yo al menos pienso que son tres niveles distintos de validez. Primero puede ser que su descubrimiento esté en contra de la intuición o del sentido común. Por ejemplo, ¿qué cosas nos dice el sentido común o la intuición? Bueno, nos dice que, por ejemplo, que la simultaneidad que no es relativa. O sea, que si dos cosas pasan al mismo tiempo para mí, tienen que pasar al mismo tiempo también, por ejemplo, por una persona que está viajando en un colectivo o que está en un avión en un Boeing 747. La segunda es, la segunda en su nivel, si quiere, objeción en su nivel de validez es algún tipo de creencia, vamos a llamarla metafísica, sobre la realidad. Por ejemplo, una creencia metafísica sobre la realidad es que la realidad existe. Aun si yo no la puedo medir, es decir, si hay cosas que yo no puedo acceder de ninguna forma por ningún experimento, esas cosas existen y tienen realidad. Por ejemplo, esa es una creencia metafísica. Es algo que yo no puedo verificar mediante la física, por definición. Porque yo no tengo forma de acceder a eso mediante la física, pero yo puedo tener la creencia de que no importa, de que eso existe igual. Eso por ejemplo, se llama realismo. Es una forma de ver el mundo en el cual si hay algo, X cosa, que está completamente por afuera del conocimiento humano, ya sea de la física o cualquier otra disciplina, la pregunta es, ¿está determinado o no? Si está determinada en el sentido, ¿no?, de si
si existe como un concepto determinado o no, y el realista va a decir que sí, y la persona que no es realista va a decir que no tiene sentido afirmar eso. Y por último, las leyes de la física hasta hoy. En particular, algunas en particular. Entonces, si ustedes hacen un descubrimiento y van en contra de su sentido común o su intuición, yo diría que prácticamente no importa, que no tienen que prestar atención a eso. Porque la intuición humana, el sentido común humano es una porquería, es unas formas menos, menos, menos sólidas de generar conocimiento que existe. O sea, es prácticamente seguro que en general, para prácticamente y virtualmente todas las cosas que importan en relación a la formulación de las teorías avanzadas de la física, el sentido común está mal. Entonces, que su sentido común esté en contra de lo que ustedes descubrieron, prácticamente les diría que no importa. Es más, hasta podría ser casi un indicativo de que van por buen camino. Las creencias metafísicas sobre la realidad, lamentablemente tampoco. Esto es una historia que, digamos, que viene más adelante en el siglo XX, que tiene que ver, por ejemplo, con la mecánica cuántica, con lo que yo dije exactamente hace un rato, que es que la mecánica cuántica tiene problemas con la posición realista sobre la realidad. Es decir, en mecánica cuántica uno se maneja con probabilidades y la pregunta es si esas probabilidades reflejan el resultado de un proceso que existe de forma no probabilística, o si son intrínsecas, es decir, si realmente no está determinada la respuesta. Y toda la evidencia que tenemos empírica hasta el momento, cada vez más y más, sugiere que son probabilidades reales, es decir, que no hay algo oculto, no hay tirando la moneda a alguien, que es lo que determina las probabilidades de la cuántica, sino que son probabilidades en un sentido real y que cuando decimos, por ejemplo, que no sé, que el spin, o sea, que la orientación en la que gira un electrón es arriba o hacia abajo, con una probabilidad de 0.5 cada una, según la mecánica cuántica, no tiene sentido insistir en que hasta que yo hago la medición es una o la otra. Es una superposición cuántica de dos, y el realista tiene que estar dispuesto a abandonar su creencia metafísica, porque en definitiva justamente la física tiene primacía sobre la metafísica en ese sentido, y proceder. Finalmente, esto es lo más importante de todo. O sea, si ustedes en su descubrimiento contradicen de forma abierta, por ejemplo, no sé, el principio de conservación de la energía, o contradicen incluso lo que voy a escribir ahora, que son las transformaciones de Lorentz, es muy poco probable que lo que descubrieron sea verdad. Entonces lo que tendría que haberse hecho Maxwell, la pregunta que tendría que haber hecho Maxwell es si lo que él había descubierto contradecía o no algunas leyes de la física, porque desde su perspectiva, seguro que lo que contradecía las leyes de Galileo. La pregunta es, ¿en qué escenario las contradecía? Porque no contradecía jamás ningún experimento que nadie había hecho. Contradecía las leyes de Galileo, y ahora lo vamos a ver en la clase de hoy, pero únicamente para sistemas que se movían a velocidades tan altas que nunca jamás nadie los había medido. Entonces no contradecía ningún experimento en particular. O sea, contradecía leyes que fueron formuladas en condiciones distintas a las que se aplican las transformaciones de Lorentz, que voy a contar ahora. Entonces, lo que tendría que haber hecho Maxwell se tendría que haber parado y se tendría que haber puesto a pensar, bueno, realmente tengo un motivo para creer que lo que estoy diciendo va a contradecir abiertamente a la física clásica, a la física de Newton, en los escenarios en los que hasta ahora se hicieron experimentos de física clásica con las velocidades con las que se hicieron esos experimentos, y hubiese llegado a la conclusión de que no, y que entonces no había absolutamente ningún problema en intentar proceder en esa dirección, aunque era intuitivo, seguro, aunque la intuición de vuelta no es garantía de nada, pero bueno. Entonces, esto es una pequeña moraleja sobre terminar la historia que empecé a contar la clase anterior. Ahora sí vamos a empezar a hacer cuentas y vamos a empezar a ver los contenidos del tema, de vuelta a relatividad. Entonces, nosotros terminamos. Puede ser que haya gente que no haya venido porque se están estudiando para el parcial, me ocurre, y jugarán que la clase de hoy capaz no es tan importante, no sé. No importa, igual el video queda grabado, así que la cantidad de gente que vino no es tan central. Bueno, entonces, terminamos la clase pasada hablando del principio de relatividad de Einstein, y lo que dijimos sobre el principio de relatividad de Einstein son dos cosas que dice Einstein. La primera
que si yo tengo dos observadores, O y O', y la velocidad entre ellos es una constante, entonces la física, es decir, cualquier experimento que yo pueda hacer, cualquier cosa que yo pueda medir, en el sentido amplio de la palabra, no únicamente en la mecánica, sino también en el electromagnetismo, lo que fuese, la física es la misma para O y O'. Y esto automáticamente resuelve el problema de respecto de qué sistema de referencia es válida la física. Es decir, es válido, o sea, es el punto, digamos, del principio de relatividad de Einstein es que insistir con encontrar un sistema de referencia respecto del cual los demás son inerciales, es algo que es absurdo porque en realidad el movimiento uno lo concibe como algo que siempre es relativo, nunca es absoluto respecto a ese sistema de referencia privilegiado. Entonces uno ni siquiera tiene que buscar ese sistema de referencia mágico respecto al cual las leyes de la física valen. ¿Por qué? Bueno, porque únicamente tiene sentido decir si valen entre pares de sistemas de referencia, es decir, relativos entre sí, entre O y O', por ejemplo, si valen para O, si valen para O' y viceversa. Y en ese sentido la respuesta es que sí, y si valen para uno, valen para el otro, siempre que la velocidad relativa de los mismos sea constante. Entonces esto elimina por completo, digamos, este es el momento en el cual la física elimina la idea, exorciza finalmente esa idea de que es necesario encontrar un sistema de referencia de coordenadas especial, particularmente útil para describir el movimiento, porque el movimiento únicamente tiene sentido describirlo en términos relativos. Y es completamente la misma situación, es completamente simétrica la situación para O y para O'. Sea lo que sea que haga O, en cuanto a un experimento, va a tener que ver los mismos resultados que O' y viceversa. Y el segundo postulado, la relatividad de Einstein, es algo que, lo que dije recién, que Ricardo Maxwell cuenta, es que C, que es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo, es la misma, es decir, la velocidad de la luz es la misma en O y en O'. ¿Ok? Y esto es todo. O sea, con esto Einstein resuelve absolutamente todos los problemas que estaban plagando la física teórica hasta el año 1905, en general, casi. Lo que sí es importante notar es que estos principios son antiintuitivos. En particular, son incompatibles con el principio, con las transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo, ¿se acuerdan que eran estas, digamos, para un móvil moviéndose en el eje X? Las transformaciones de Galileo eran esto que estaba acá. El tiempo no cambiaba, la posición X se obtenía restando menos b por t. Entonces, esto claramente contradice esto que está acá, ¿no? Porque, por ejemplo, supónganse que a t igual a 0, entonces O lo que hace es emite un pulso de luz. O sea, el observador O emite un pulso de luz, ¿no? Por ejemplo, previa a una linterna. Entonces, la posición, o sea, la luz se mueve a velocidad. Sí, si fuesen no inerciales, Einstein dice cosas justamente en relación a su teoría de la relatividad general. ¿No? Esto es la relatividad especial, justamente lo que la hace especial es este requerimiento, ¿no? Que la velocidad entre los dos sea constante. La versión general de esto vale para sistemas de referencia acelerados también. Pero eso lo van a ver en una forma optativa en una materia si ustedes quieren. No, no es parte de esto ni en ninguna otra materia obligatoria. Bueno, entonces, volviendo a esto, entonces si a tiempo cero O emite un pulso de luz, entonces la velocidad de ese pulso de luz es c, entonces su posición como función de tiempo es c por t. Desde el punto de vista de O', tiene que ser por el segundo principio de la relatividad de Einstein, tiene que ser c por t también. Y c es el mismo, la misma velocidad que yo pongo acá, justamente porque no prima, si O' se está moviendo, ¿no? Si O y O' tienen velocidad entre ellos que es constante, entonces la velocidad de la luz es la misma en las dos. Entonces, si ahora tomo esta ecuación y aplico esta ecuación que está acá, llego a un absurdo, porque llego a que X', que es C por T,
tiene que ser igual a x, que es c por t, menos bt. O sea, que la velocidad bt es 0, o sea que b es igual a 0. Y esto justamente lo que me dice es que esto únicamente vale si O y O' no se mueven en relación uno respecto al otro, digamos. Pero si se mueven, entonces lleva un absurdo acá. Y el absurdo viene esencialmente de insistir con que esta es la forma en la que se hacen las formas coordenadas. ¿Está bien? La forma de hacerlo, si estuviésemos en mecánica, en mecánica clásica, digamos, no estuviésemos hablando del principio de relatividad, sería poner una prima acá, y sería decir que en realidad C se mueve en distinta velocidad de no prima respecto a 2, de forma tal que esto vale también. Pero eso es justamente lo que no podemos hacer. Entonces aquí hay una contradicción. Entonces tenemos que, o sea, los principios esto significa esencialmente que las transformaciones de Galileo están mal, las vamos a tener que abandonar y vamos a tener que encontrar otras. Vamos a tener que encontrar algo similar a esto que está acá, que cumpla el rol de transformar las coordenadas entre un sistema de referencia O y otro O' que se mueve en relación a él, que al mismo tiempo sea consistente con estas dos cosas. Las transformaciones de Galileo no sirven. Entonces, Una sí, pregunta, profe. Pero ¿por qué falla la ecuación si en teoría estamos con velocidad constante entre los sistemas? O sea, porque las transformaciones de Galileo no fallaban cuando era que había aceleración. no, las transformaciones de Galileo, a ver, dentro de la mecánica newtoniana, es correcto lo que vos decís. Las transformaciones de Galileo lo que te dicen es cómo relacionar dos sistemas de referencia inerciales, que se mueven a velocidad constante. Pero lo que vimos en la clase anterior es que por todo lo que vimos en la clase anterior, la velocidad de la luz tiene que ser la misma en todo sistema de referencia inercial. O sea, no puede cambiar de sistema de referencia en el que vos estés. Entonces, eso automáticamente, por esto que dije acá, hace que las transformaciones de Galileo no puedan estar bien. Fíjate cómo relaciona las transformaciones de Galileo la velocidad de un observador en O con un observador Ah, en O'. claro. Lo que te dice es que la velocidad del observador en O' es igual a la velocidad del observador en O menos la velocidad relativa entre los dos, ¿no? Entonces, si ahora estamos hablando de la velocidad de la luz, lo que te diría entonces es que la velocidad de la luz tiene que ser igual a la velocidad de la luz menos esto que está acá. Pero esto no puede ser, esto tiene que ser igual a esto siempre. ¿Está bien? Esto es únicamente cierto si esto es cero. Pero si no, lo que predice las transformaciones de Galileo es que la velocidad de luz tiene que cambiar. ¿Está bien? Y de la misma forma que se componen las velocidades como si vos estás moviendo un auto a 100 km por hora. Tirás hacia adelante un avioncito de papel a 10 km por hora, por un observador que está en la vereda, el avioncito se mueve a 110 km por hora. Pero eso no es válido para la luz. Si vos prendés una linterna moviéndose a 100 km por hora, la persona que está en la vereda no ve a las de luz moviéndose a C más 100 km por hora. Lo ve moverse igual a C. Y eso es porque tiene que valer este principio que está acá. La velocidad de la luz tiene que ser la misma para todo sistema de referencia. Entonces las transformaciones del lío no pueden estar bien, necesitan una corrección, Claro. y queremos entender cuál es esa corrección. ¿Cómo vamos a corregir las transformaciones de Galileo para que estén de acuerdo con esto? Sí, acá B es la velocidad de prima respecto a 2. Bien. Entonces, algo que vamos a descubrir rápidamente es que el trabajo que vamos a tener que hacer para corregir las transformaciones de Galileo, vamos a tener que abandonar esta condición que está acá. Esta condición que está acá no la vamos a poder mantener. Quizás es la más intuitiva de todas, es decir, que el tiempo pasa no con la misma velocidad que no prima, la vamos a tener que abandonar. Y puedo mostrar muy rápidamente un ejemplo de por qué la vamos a tener que abandonar. Supónganse que tenemos un observador O, que está acá quieto, este es un eje X versor, y tenemos otro observador que está en una caja. El observador está acá no prima, en el medio de la caja, y en un determinado momento, lo que hace este observador es prende una lámpara de forma tal que sale un rayo de luz hacia acá y un rayo de luz hacia acá. Cada uno de ellos con velocidad c. Si hacia la izquierda y si hacia la derecha. Entonces, vamos a hacernos una pregunta sobre, eh, sobre los rayos de luz. Desde O', el rayo de luz, si querés, llamémoslo 1 y 2. 1 y 2 llegan simultáneamente.
casi simultáneamente a las paredes. O sea, para O', cuando prima prende la lámpara, y si supongamos que hay un detector de luz, hay un detector de luz también, entonces estos detectores de luz van a encontrar al mismo tiempo, digamos, un evento. Van a medir que uno llega acá al mismo tiempo que 2 llega acá. En cambio, desde O eso no puede ser. No puede ocurrir que los rayos de luz lleguen simultáneamente a las dos paredes. ¿Se dan cuenta por qué? Uno de los dos llega antes a la pared correspondiente. Profe, Sí, puede ser porque como O' se está moviendo, la pared de la derecha se va alejando del rayo de luz y claro, la de la izquierda se está acercando al rayo de luz. claro, exacto. Como dijeron también tus compañeros del chat, uno llega antes y 2 llega después. Entonces, desde O no es simultáneo. No son simultáneos los dos eventos. Ahora voy a decir qué quiere decir un evento. Y esto es antiintuitivo, y el motivo por el cual esto es antiintuitivo es justamente porque C para O es la misma. Si esto en vez de la velocidad de la luz hubiesen sido avioncitos de papel, esto no pasaba. ¿Por qué? Bueno, porque O aplicaba la transformación de Galileo para encontrar la velocidad de este avioncito de papel. Y este avioncito de papel las transformaba, de acuerdo a la transformación de Galileo, de forma tal que transformadas las velocidades, los dos avioncitos de papel llegaban al mismo tiempo, tanto para O como para O'. Pero no puede hacer eso para esta velocidad de luz. Entonces, mientras la caja se aleja hacia allá, este haz de luz se está acercando hacia este punto también con la velocidad c. Entonces, este sigue moviéndose ya también con la velocidad c. Entonces, este punto se va alejando y este punto se va acercando al rayo de luz. Entonces, este rayo de luz llega antes que este rayo de luz. Entonces, la simultaneidad es relativa. Puede ocurrir que haya dos eventos que sucedan al mismo tiempo en un sistema de referencia, mientras que en otro sistema de referencia puede ocurrir que no, que uno ocurra antes y otro ocurra después. ¿Está bien? Y eso es raro. Para mí esto es una de las cosas más raras que tiene la relatividad. La relatividad de la simultaneidad. Entonces, ¿por qué hice este ejemplo? Bueno, este ejemplo lo hice para que entendamos que el tiempo, entonces, va a tener que transformarse también. Es decir, si el tiempo, digamos, en las transformaciones que vamos a buscar no se modificase, esto no podría pasar nunca, ¿no? O sea, si t igual fuese t', no podría ser que la relatividad, que los dos eventos sean simultáneos, dependa del sistema de referencia. La única forma de que la simultaneidad entre los eventos dependa del sistema de referencia es que T1 sea igual a T2, pero que T1' sea distinto a T2'. O sea, que las versiones transformadas de los tiempos sean distintas a las velocidades, o sea, en O', distintas en O. Bueno, al revés en este caso. Entonces, esto lo que me dice es que la transformación que yo voy a tener que proponer va a tener que, de alguna forma, necesariamente cambiar no solamente las coordenadas espaciales, sino temporales. Entonces vamos a deducir, a partir de primeros principios, cuáles son las transformaciones correctas que son consistentes con el principio de relatividad de Einstein. Esas son las transformaciones de Lorentz. Profe, ¿podrías volver a repetir por qué los tiempos son distintos, que me perdí? ¿Estás de acuerdo que la simultaneidad acá es, para que esto quedó, a mí me hubiese gustado ponerlo así, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá entendiste esto que está acá? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si llamamos T1 al momento en el cual ¿no? Eso sería el momento en el cual choca este haz de luz con esta pared lo llamamos T1, y este momento que este haz de luz con esta pared lo llamamos T2, entonces tenemos que del sistema O', o sea, las versiones con prima, las versiones de esos tiempos que ve el observador O' son las mismas, ¿no? O sea, Sí, los tiempos son los sí. mismos. Pero las versiones sin la prima, que son los tiempos que ve el observador O, son distintos. Por eso uno llega antes. De hecho, lo que podemos decir es T1 es menor que T2. Claro. Para O. Mientras que para O' son iguales, para O, este tiempo
es menor a este. ¿Está bien? Porque, Listo, ahora sí. Sí, sí, sí. entonces, eso no es una pauta que vamos a tener que necesariamente meternos con los tiempos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo deducimos transformaciones de Lorentz? Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a resolver un caso particular, aunque no es un caso particular que es muy fácil generalizarlo a situaciones arbitrarias, que es el caso en el cual yo tengo dos sistemas de coordenadas, este es uno y este es otro. Este lo voy a llamar O, este lo voy a llamar O'. Estos son los versores X, Y y Z. Estos son los versores X', Y', y Z'. Yo voy a considerar el caso en el cual esencialmente X versor es paralelo a X' versor. Por lo que es lo mismo, estas cosas están en la misma recta, X y X' versor, y hay una velocidad que le voy a llamar V de O hacia allá. O sea, O se mueve con una velocidad. O sea, voy a usar la V, no le voy a poner vector porque ya sé que está en X versor. V es lo que nosotros solíamos llamar V de O' visto de O. V es la velocidad con la que O ve a O' moverse en relación a él. Y es el X versor. Esto se mueve así. No rotan, no cambian, no se mueven en Y ni se mueven en Z. ¿Bien? Es un caso particular que vamos a resolver. Y además, vamos a suponer algo extra. Vamos a suponer que cuando O y O' coinciden, es decir, fíjense que esto es un movimiento en el cual, por ejemplo, desde O, podemos imaginarnos que lo que vemos desde O es este cuerpo alejándose hacia allá, con una velocidad V, o este sistema de referencia. Ahora, en algún momento coincidieron, ¿no? Porque están en la misma recta, entonces en el pasado, que sea, O' y O ocuparon el mismo punto, ¿no? O sea, digamos, esto movimiento con este quieto, el otro se aleja, entonces en un momento coincidieron en el origen. Entonces, cuando coincidieron, los tiempos en los dos eran el mismo. ¿Está bien? Esto lo que quiere decir, por ejemplo, es, yo tengo los dos sistemas de coordenadas, O y O', y cada uno tiene su reloj, su cronómetro. Entonces, yo aprieto al mismo tiempo el botón de los dos cronómetros cuando O y O', digamos, están en el mismo lugar. Y después cada reloj me dirá lo que tiene que medir. Pero yo me aseguro que en el momento en que coinciden, los dos tiempos valen lo mismo. Según las formaciones de Galileo, seguirían valiendo lo mismo en tiempos subsiguientes. Por eso es lo que nosotros vamos a tener que desafiar cuando planteemos las ecuaciones de Lorentz. Entonces, la forma en la cual vamos a plantear las ecuaciones de Lorentz es similar en la lógica a otras cosas que hicimos en la materia. Lo que vamos a hacer es, nosotros no tenemos ni idea de cómo son las transformaciones de Lorentz, entonces lo que vamos a hacer es vamos a plantear un ansatz, es decir, una adivinanza. Vamos a adivinar una forma posible para las transformaciones de Lorentz, y vamos a ver si con esa forma que adivinamos, que la vamos a justificar ahora, llegamos a algo razonable. Entonces, ¿cuál sería esa forma? Bueno, fíjense que las transformaciones de Galileo, las voy a escribir, espero, por la última vez en la materia, son de esta forma. Son X' es igual a X menos B por T, Y' no cambia, Z' no cambia, y T es igual a D', tampoco cambia. ¿Ok? Pero fíjense que lo que está ocurriendo es que la única que sí cambia, que es esta, es una combinación lineal de otras de las dos variables que estaban acá. O sea, es algo por X, en este caso 1, más algo por T, que en este caso es menos B. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a proponer es algo similar. Voy a proponer que para las transformaciones de Lorentz, X' va a ser algo por X más algo por T. ¿Ok? Esto que está acá, si fuesen las transformaciones de Galileo, A sería 1 y B sería menos B corta. Ahora vamos a ver qué pasa con las transformaciones de Lorentz. Y después voy a proponer que Y', y voy a justificarlo también, que prima y Z' son iguales. Y para T' voy a proponer, o sea, como ya dijimos que vamos a necesitar el tiempo cambie entre los sistemas de referencia, bueno, entonces vamos a dejar abierta la posibilidad de que sea una combinación
también de variables de la forma en que la es x'. Esta c que está acá es una c mayúscula que no es la velocidad de luz. Es una constante que todavía tenemos que determinar junto con esta y esta. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es encontrar A, B, C y D de forma que sean consistentes con varias cosas que vamos a pedir ahora, que todas están relacionadas con el principio de relatividad de Einstein. ¿Cuál es la idea para llegar a esto? La idea para llegar a esto es imitar las transformaciones de Galileo, que son estas, siendo abiertos respecto de cuáles van a ser las constantes que vamos a tener que encontrar. Es decir, en el proceso de Galileo que hay un 1, que hay un menos b, pero nosotros no sabemos si va a haber un 1 acá o un menos b, entonces ponemos constantes que vamos a tener que determinar a partir de la consistencia con el principio de relatividad de Einstein. Y en el tiempo, en vez de poner que los tiempos son iguales, dejamos también la posibilidad de que el tiempo dependa de x y de t, de la misma forma que x' depende de x y de t. ¿Está bien? Esto es lo que nosotros vamos a proponer como Landsats para las transformaciones de Lorentz y vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, ahí está, bien. Una pregunta que hizo Franco muy buena es, ¿por qué? Hay dos preguntas que hay que hacerse acá, que son muy buenas las dos, respecto a esto. Primero, ¿por qué esto, no? ¿Por qué no cambia ni prima y cita prima? Entonces, vamos a suponer, esto es esencialmente un problema de simetría. Pero ahora lo voy a justificar. Vamos a borrar acá, que tengo que hacer un dibujo para esto. Entonces, supongamos que vamos a hacer un razonamiento por el absurdo, ¿no? Vamos a suponer que efectivamente sí cambian. O sea, vamos a suponer que I' es, no sé, algo por I. O sea que yo tengo que multiplicar, de momento dejémoslo por I solamente, por Z no va a cambiar mucho el razonamiento. Digamos que cuando yo paso de un sistema de coordenadas a otro, por ejemplo, de O' a O, yo tengo que multiplicar por un número alfa, vamos a poner que, no sé, que alfa además es mayor a 1, por decir algo. Entonces, esto es algo que yo voy a suponer, y voy a ver que llega un absurdo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué llega un absurdo? Bueno, supónganse que tenemos un sistema de coordenadas que es así. Es X, Y Z. Y tenemos... esto es para el caso en que esto es para el caso que nos vamos unidimensionalmente. Esto es para el caso en el que B es paralela a X versor. ¿Ok? Es el que yo había dibujado. No vale para el caso general. Eso no es válido para una velocidad general, para poner en cualquier dirección. ¿Ok? Igual les quiero mostrar por qué incluso para este caso podemos suponer esto. Entonces, tenemos estos temas de coordenadas, X y Z, y supongamos que estamos acá a la izquierda, suponer. ¿Esto? Sí, eso, gracias. Entonces, supongamos que estamos en un andén donde hay dos trenes. Debe ser el tren 1, y al lado hay un tren, otro tren de la misma altura exactamente, cada uno en su andén, y desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de nosotros que estamos parados en el andén, lo que vemos es que uno se mueve con una velocidad B hacia allá, y otro se mueve con la misma velocidad B en sentido contrario. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vemos parados en el andén. Este es el que vamos a llamar O, y este es el observador que vamos a llamar O'. Nosotros tenemos un O'', que estamos quietos respecto a los dos. Entonces, fíjense que esto que está acá, digamos que cambie Y', no puede ser. Porque si fuese así, supongamos que estamos ahora desde O. ¿No? Desde O, entonces,
o desde O', pongamos desde O', todas las longitudes en I se multiplican por un número. O sea que desde I', lo que yo veo es que esencialmente el tren que está en O creció en altura, porque este es I versor. O sea, yo desde O', con O' quieto, si esto fuese correcto, digamos, si el término estuviese en la función de Lorentz, pues yo tengo que multiplicar por algo a todas las coordenadas I, entonces esto crece. Yo me puedo imaginar que estoy acá parado con un pincel, por ejemplo, y una marca a medida que el tren pasa. La marca está a una altura determinada que es, no sé, 1,80 m, la altura de una persona. Mientras este tren se aleja y yo estoy acá desde O' quieto. Ahora, si yo ahora me paro desde O, el problema es que desde O va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. Ese es el principio de relatividad de Einstein. El principio de relatividad de Einstein me dice, yo no puedo saber si yo estoy parado en el sistema que se mueve o en el sistema quieto. Es lo mismo desde uno o desde el otro. Es decir, que desde O, yo voy a ver que mi tren está a una altura normal, pero el otro es el que está mucho más alto. Entonces la pregunta, por supuesto, es cómo es que acá una persona toda estirada pudo hacer una marca sobre esto cuando su pincel apunta en este momento en el aire, no hay nada de arriba. Entonces es un absurdo, digamos. Tiene que estar aumentado en I, en la proporción en I, tanto para uno como para el otro, y eso no puede usar para los dos a la vez. Hay una contradicción. Esta marca quedó pintada en un caso, en el otro lado no quedó pintada en el tren, entonces hay una contradicción. ¿Está bien? Entonces el punto esencialmente, lo que tienen que darse cuenta es esto, digamos, que si desde O' el tren que está en O se ve aumentado en la dirección I, no puede pasar que desde O eso no pase. ¿Okay? Porque entonces yo sabría distinguir entre O y O'. Yo no puedo distinguir entre O y O'. ¿Está bien? Desde O y O' todo es lo mismo. ¿Okay? Porque eso es lo que dice al principio de Einstein. Si yo desde O, supónganse, no sé qué, desde O' este tren crece, pero desde O este tren en vez de crecer se hace más chiquito. Entonces hay algo particular en uno de los sistemas de referencia. ¿Está bien? Eso no puede pasar. Tiene que ser todo simétrico respecto de uno respecto del otro. ¿Ok? Entonces, este caso, digamos, el caso en el cual I' es algo por I, no puede pasar, y si, digamos, más generalmente, si incorporamos Z, llevamos situaciones parecidas. O sea, simplemente porque yo me estoy moviendo en una dirección perpendicular a esto, yo no puedo cambiar, no puedo poner un término que cambie las coordenadas en esa dirección, porque me encuentro con inconsistencias como esta. ¿Está bien? Hay otra objeción que ustedes me pueden hacer, que es, ¿por qué son lineales estas ecuaciones? O sea, ¿por qué no pongo un término que sea x cuadrado o x cubo? Digamos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no vale esto para x? Lo vamos a descubrir dentro de un rato. Entonces, digo, ¿por qué no pongo cosas que son lineales? Entonces la respuesta es, primero, son lineales porque es lo más fácil y es lo más natural y es porque uno empieza siempre. Y después, si fuese lo lineal, automáticamente se vuelve absurdo todo, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, se suponga que yo digo x' es igual a, no sé, por x cuadrado más b por t. Bueno, digamos, algo que yo no dije, pero que uno espera que pasa con estos coeficientes, es que a medida que si b es 0, entonces a se igual a 1, b se igual a 0, c se igual a 0, y d se igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no me estoy moviendo, yo lo que espero que pase es esto, que todas las coordenadas sean iguales, y el tiempo sea igual. O sea, el hecho de que b sea 0, lo único que me describe es dos sistemas O y O' que no se mueven uno respecto al otro, que ubican el mismo punto del espacio. Son el mismo sistema de referencia. O es igual a O', si no hay movimiento relativo entre ellos. Entonces, yo esperaría encontrarme con esto, si la velocidad es 0, yo espero que los coeficientes A sea 1, B sea 0, de forma tal que me queda x' igual a x. Bueno, en este caso nada, y después t', yo espero que me quede igual a t. Ahora, en este caso, si yo escribiese algo de este estilo, entonces cuando en la transformación de Lorentz hago que b es igual a 0, me va a quedar que x' es igual a x cuadrado.
O sea que las coordenadas, si bien los orígenes coinciden, tengo que elevar al cuadrado las coordenadas para pasar de uno al otro, tengo que deformar el espacio. Esto básicamente esto va en contra, por ejemplo, del hecho de que este sistema de referencia, digamos, una distancia está acá, ¿no? Es, digamos, 2 puntos que están en una distancia acá, no se transforma en distancias cada vez más largas cuando yo me alejo, porque una de las coordenadas se multiplica por sí mismo al cuadrado. Digamos, esto no puede pasar, es una inconsistencia con el hecho de que O es igual a O'. Entonces, este es un ejemplo nomás de por qué acá no puede haber un término cuadrático, pero en general, si pongo términos que no son lineales, cuando yo hago que la velocidad sea 0, no recupero esto, no recupero el hecho de que los dos son el mismo sistema de coordenadas. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? ¿Entendieron las dos objeciones posibles? ¿Por qué es lineal? ¿Y por qué I' y Z' quedan iguales? Bueno, ahora que dejamos eso claro, vamos a intentar buscar cuánto valen A, B y C, D, y antes quiero introducir algo que es extremadamente importante en relatividad especial, pero súper importante, y no lo introduje todavía, que es algo que se llama evento. La idea es la siguiente. ¿Qué es lo que primero, ¿qué es lo que relacionan las transformaciones de Galileo en mecánica newtoniana? Bueno, como T es igual a T', Galileo, yo no me tengo que preocupar por el tiempo, y lo que se transforma es únicamente el espacio. Lo que se transforma es R con R'. O sea, coordenadas X y Z en coordenadas X', Y', Z', porque esto es constante. Pasar a convención lineal para el tiempo es la misma idea que para el espacio. Para el tiempo vos decís que es una convención lineal, esencialmente porque vos te querés asegurar de que, sí, o sea, de que T' no va a ser igual a T. Vos querés introducir una dependencia justamente con la posición, porque vos sabías, por ejemplo, en el caso de la caja que yo hice antes, que este haz de luz pegaba antes que este. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la posición, ¿no? Este haz de luz tiene una posición distinta. Este evento, que voy a decir que es, tiene una posición distinta a la de este. Posición espacial. Entonces, vos suponés que va a haber algo que va a hacer interactuar a las posiciones con los tiempos, de forma tal que los tiempos no van a ser iguales en un sistema de referencia que se mueve respecto a otro si ocurren en puntos del espacio distintos. Entonces, por eso vos mezclas X con T. ¿Está bien? Pero eso es por darse una suposición. Digamos, es el motivo por el cual no pusimos automáticamente T' igual T, sino que dejamos abierta esa posibilidad. ¿Está bien? Bueno. Ahora, en Lorentz, las transformaciones de Lorentz, lo que se transforman no son únicamente las coordenadas espaciales. Esto es algo que ustedes tienen que evitar cometer el error intuitivo de pensar el tiempo y el espacio como algo separado. En Lorentz, lo que se transforman son eventos. Y un evento es sencillamente 3 coordenadas espaciales más una coordenada temporal. ¿Ok? Un evento es cuándo y dónde sucede algo. Lo que se transforman siempre, todos juntos, son, si es como un cuadrivector, solamente que como no estamos hablando de espacio de Minkowski todavía, no lo llamamos así, simplemente considérenlo 4 numeritos. Y siempre, entonces, cuando yo explico transformación de Lorentz, yo lo que llevo es un E', que es X', Y', Z', T'. Si yo insisto en transformar únicamente esto, la parte espacial, independientemente de la temporal, voy a llegar a un resultado que va a estar mal. Estas cosas no se consideran por separado para las transformaciones de Lorentz. Siempre se considera un evento como 4 puntos, lo cual es natural, si uno lo piensa. Es natural considerar que las coordenadas reales de algo que pasa en el mundo no son únicamente las posiciones X y Z, sino también el tiempo en el que pasa. El problema es que, como los tiempos, como hay un tiempo universal, que es el mismo para todos los sistemas de referencia,
en las funciones de Galileo, uno nunca aclara eso. Es decir, uno nunca se pone a aclarar el tiempo en el cual sucede el evento A o el evento B. Porque son siempre iguales, esta coordenada es siempre la misma. Nunca cambia para las funciones de Galileo. Pero acá sí van a cambiar. Entonces los eventos son lo importante, la combinación de los 4 números. Nunca, lo digo por última vez, el tiempo o el espacio por separado. ¿Está bien? De hecho, fíjense que yo cuando escribí acá el answer sobre las funciones de Lorentz, para estas funciones de Lorentz, escribí cómo se transforman todas las cosas, las 4 coordenadas de un evento. ¿Está bien? Entonces, una vez que introdujimos la idea de evento, cada vez que yo me refiero a un evento, diga la palabra evento, me refiero a algo que sucede en una posición del espacio y en un momento del tiempo. Entonces, vamos ahora a intentar deducir cosas sobre estas funciones de Lorentz. Por ejemplo, dijimos, no, yo sé este dibujo. O y O', ¿ok? Con la velocidad v hacia allá. ¿Bien? Entonces, consideremos el evento E, y escribo acá que es la posición del origen O para todo tiempo, o sea, como función del tiempo, para todo tiempo t, vista desde el mismo sistema O. O sea, para todo tiempo, para tiempo 1, 2, 3, 4, 5 segundos, yo tengo un evento que es ¿dónde está mi origen en O visto desde O? O sea, si yo debería poner X, Y, Z, T, pero estas no las voy a poner más. Y Z porque sabemos que no se modifican con las transformaciones de Lorentz. Por esto que está acá. Así que voy a poner simplemente X y T. Entonces, este evento es el evento en el cual X es siempre 0 para cualquier tiempo T. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque la coordenada de O, del origen O, siempre es 0, vista desde O. ¿Se entiende esto? ¿Podrías repetirlo, profe? Sí, o sea, ¿cuál es la coordenada de X desde el origen O en O, en el sistema coordenado? ¿Cuánto vale? ¿O es el origen, Cero. no? 0. Vale 0 siempre, Sí, ¿no? Vale, sí, sí, entonces, es lo que estoy escribiendo acá. X vale 0, T. Para todo tiempo T. claro. Siempre, como desde O, digamos, O es quieto, está quieto visto desde O. La coordenada X vale siempre 0 visto desde O para todo tiempo. Entonces, para todo tiempo yo tengo un evento que es la posición de O en ese tiempo, y son todos los eventos para todo T. Ok. Ahora, para O', yo puedo calcular cuánto vale el evento de prima visto desde O', aplicando las transformaciones de Lorentz. ¿Está bien? Yo lo que tengo que decir es, entonces, que X' va a ser igual a por la coordenada X del evento no, que es lo que dijimos que vale 0. ¿No? O sea, 0. Más B por T. Y ahora X', que es la coordenada, o sea, esto que está acá, la coordenada X' de O, visto desde O', ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X' como función del tiempo? O sea, cuando O' mide en su sistema de coordenadas dónde está O como función del tiempo, ¿a qué valor llega? BT sería si estuviese moviéndose hacia allá o yo prima estuviese acá, pero queda atrás, quedan menos, ¿no? Quedan menos X', menos BT, o sea, menos B
pero pongo T o T' acá. ¿En qué sistema de coordenadas estoy cuando estoy diciendo esto? Prima, T'. Entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto que está acá vale por la primera ecuación que está acá. 0 es porque la primera coordenada X del elemento E, ¿no? Es siempre 0. Y después B, yo no sé nada en principio sobre B, así que lo dejo como está. Y esto es igual a X'. ¿Y qué es X'? Bueno, X' es la coordenada del evento E', la coordenada espacial del evento E', visto, ¿no?, desde O'. Lo que veo' es que O se va alejando, y esta distancia va aumentando con el tiempo, pero va aumentando con su reloj, porque estamos parados en O'. Entonces tenemos que poner una prima acá. No estamos seguros de que T' sea el mismo que el T. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Si es confuso, yo lo entiendo, porque es raro pensar que tenemos que tener cuidado de hablar de los tiempos distintos en los dos sistemas. De momento es únicamente aplicar esto que está acá, y obviamente escribir bien quién es X' del evento, pero teniendo cuidado de poner el tiempo para esto. Entonces, lo que yo llego entonces es que E' no es otra cosa que, bueno, que X' es igual a menos B por T', lo que dijimos, para un tiempo T', y plantear entonces que esto tiene que ser igual a esto. Me queda una ecuación más, ¿no? Que es que T', esta que está acá, T' es igual a C por X, C por 0, más D por T. Entonces yo llego a las siguientes ecuaciones a partir de acá. Yo llego a que, primero, por esta que está acá, llego a que, esperen que se me mareo. Puedo dividir término a término. Ahí está. Yo tengo que, de este lado tengo B por T es igual a menos B T', y de otro lado tengo que D por T es igual a T', y yo divido término a término, o la división término a término acá, llego entonces a que B dividido D es igual a menos B, o lo que es lo mismo, B es igual a menos B por D. Esto simplemente deduzco una relación entre estas constantes, únicamente pidiendo algo que es razonable, que es que E se transforme en E', en este caso. ¿Ok? Llego a estas relaciones. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo pero al revés. O sea, ahora lo que voy a hacer es, voy a plantear la situación simétrica. O sea, voy a considerar el elemento E', que es la posición de O' vista desde el mismo sistema O' para todo tiempo. O sea que yo estoy acá, en O', digamos, y yo estoy parado acá en el origen, ¿está bien? La personita que soy yo. Entonces mi evento justamente es, bueno, es desde prima, este siempre es X' es igual a 0, T'. También yo mido mi tiempo en primado, porque estoy en O', y siempre, de vuelta, que en el caso anterior, la posición de este evento es, bueno, 0, porque el origen está acá, si yo estoy mirándolo desde el sistema de coordenadas. Después tengo el otro sistema, que es el que no está primado, y desde ese sistema, desde E, entonces X, ¿cuánto vale? Recuerden que esto es P. ¿Cuánto vale la coordenada X del evento sin primar desde O? BT. Y el tiempo sin primar, ¿no? T. Entonces, cuando yo aplico transformaciones de Lorentz, me tienen que mandar de vuelta, ¿no? Este momento se tiene que cumplir, o sea, 0, que es X', tiene que ser igual a por X, que es BT, más BT.
Y después para el tiempo no me hace falta escribir la ecuación acá. Entonces fíjense que yo acá puedo tachar, yo puedo tachar acá los tiempos, vale para cualquier tiempo esto, y decir que B es igual a menos A por B, o, inclusive recordando esto que está acá, recordando que B era igual a menos B por D, llego a la conclusión de que A es igual a D. Bueno, vamos juntando más y más condiciones sobre los coeficientes que tienen que aparecer acá, planteando situaciones particulares en las cuales yo sé lo que tiene que pasar. ¿Ok? Esto lo borro, pero después vamos a tener que acordarnos que existe. Vamos a ir a no borrarlo estas cosas. Lo más posible. Vamos a poner acá. Bueno. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otra situación podemos plantear para aplicar esto, en la cual sepamos cuál es la respuesta, para seguir encontrando estos coeficientes? Bueno, vamos a la siguiente situación. Supónganse que en el momento en el que t es igual a t', que es igual a 0, es decir, el momento en el cual los dos sistemas de referencia están coincidiendo, O y O' están en el mismo lugar, O y O', y después más adelante O', ¿no?, se va a mover en esta dirección. En ese momento exacto, el momento que coinciden, que dijimos que además el momento en que los tiempos valen lo mismo, vamos a decir que valen 0 también, en ese momento lo que hacemos es emitimos un pulso de luz en la dirección X. ¿También? O sea, por ejemplo, nos tiramos un láser, prendemos una linterna, lo que fuese, en este momento. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a preguntarnos, o sea, vamos a definir los eventos. Por ejemplo, vamos a decir E va a ser el evento que corresponde a la posición del pulso. O sea, ¿dónde está el pulso visto desde O? ¿No? O sea, desde O y desde O', cuando los dos coinciden, yo prendí un pulso, y un pulso de luz en esta dirección. El pulso de luz se mueve con velocidad C. ¿Sí? Entonces yo me puedo preguntar dónde está ese pulso, es decir, dónde está, ¿no?, el frente o lo que fuese, o el primer fotón que lancé o lo que fuese, con función del tiempo, es un móvil que se mueve, y a ese evento, digamos, lo voy a llamar E, ¿no? El E va a ser los eventos, mejor dicho, que van a ser varios, que corresponden a la posición, ¿no? Van a ser los eventos que van trazando dónde está, tiempo a tiempo, la posición del pulso de luz visto desde O. Y E' va a ser lo mismo, pero desde O'. Bien, entonces yo puedo escribir, vamos a intentar escribir quién vale, cómo es E y cómo es E'. E, ¿cuánto vale la coordenada X del pulso de luz para O? José dijo CT, está bien, es correcto, CT. ¿No? Porque es una velocidad, un movimiento con velocidad constante, la velocidad de la luz, dijimos que ocurre en la dirección X, así que es CT, con el tiempo T. Para E', ¿cómo es esto? Claro. C, ¿por qué? Porque es lo mismo C, porque C, justamente acá estoy usando que C no depende de mi sistema de referencia, pero el tiempo sí, el tiempo es el tiempo de E'. ¿Ok? Estos son dos eventos que yo ahora debería poder relacionar con estas transformaciones que están acá. Entonces, cuando yo aplico las transformaciones voy a llegar a más información, de nuevo, sobre qué tienen que cumplir
A, B, C, etc. ¿Okay? Entonces, si hacemos eso, vamos a llegar a la conclusión de que de la primera ecuación que está acá, x', vamos a poner entonces cuánto vale x', x' vale c t', y eso tiene que ser igual a x por a, dijimos que x es ct, o sea, ct por a, más bt, y después el tiempo, t', va a ser igual a c, constante c, no la velocidad de la luz, la constante c, multiplicada por x, que es ct. Hago una c grande para que no nos confundamos. ¿Ok? Y después tengo que escribir d por t, pero recordemos que a es igual a d, así que puedo poner a por t. Bien. Entonces acá yo puedo avanzar, por ejemplo, notando que si yo multiplico esta ecuación de los dos lados por c, me queda una c acá, una c cuadrado acá, y una c acá, y ahora esta ecuación está igualado a algo que es igual a esto. Yo puedo igualar de los dos lados lo que hay. O sea, yo puedo entonces decir que esto también es igual a esto. Puedo decir que CTA más B por T es igual a C cuadrado T por C grande más ACT. En esta ecuación hay bastantes cosas, ¿no?, que puedo, digamos, que puedo sacar. Algo que quizás puedo hacer también es sacarme encima B, posiblemente, porque B es menos B por D, pero si es menos B por D es menos B por A también, ¿no? Porque A es igual a D. O sea que si pongo acá A, llego que B es igual a menos B por A, entonces donde dice B, ahora puedo poner menos BA. Bueno, y ahora sí puedo entonces empezar a tachar cosas. El principal que tacho es básicamente el tiempo, que está de los dos lados multiplicando, y nada más, no puedo tachar nada más. Entonces, de esta ecuación que está acá, si no me equivoco, llego a que C, vamos a despejar C de acá, ¿no? Vamos a tachar, fíjense que de acá este lado tengo AC, así que es lo mismo, de los dos lados. Entonces, puedo decir que C es igual a menos B por A sobre C cuadrado. Eso era el momento inicial, pero para tiempos posteriores, T y T' valen lo que valen. O sea, lo que yo dije es que en el momento en el que se prende el haz de luz, el pulso de luz, las dos valen 0. Pero para un tiempo, para un evento con un T posterior, la posición vale ¿no? CT. Digamos, si yo hubiese dicho, no sé, que T es igual a T', es igual a un T0, solamente hubiese complicado las cosas al pedo, porque tendría que agregarle un T0 sumado a todos los tiempos, digamos, ¿sí? Tomé mi origen de tiempo en 0, para evitar tener que sumarle un término a todos los tiempos, pero cuando yo dije esto me refería al momento en el cual se prende la de luz. Bien, esa es la condición inicial, si quieres, del movimiento. Para tiempos siguientes, T y T' toman otros valores, no son siempre 0. ¿Está bien? Bien. Genial, bueno, estamos a punto. Tenemos un montón de condiciones, falta una sola más y terminamos. Ven que voy a poner todas juntas acá. A es igual a D. Y después me queda esta. C es igual a menos B A sobre C cuadrado. Bueno, falta una única condición que va a tener que ver con lo mismo que yo dije recién, pero ahora el pulso va a estar en la dirección Y, no va a estar en la dirección X. O sea, yo voy a suponer que a tiempo 0, cuando T es igual a T', es igual a 0, o sea, mi origen
el tiempo, cuando los dos sistemas, entonces de vuelta, ¿no? Esto es el origen del tiempo, ¿no? En ese momento, entonces los dos sistemas van a estar superpuestos, los voy a dibujar como muy juntitos, O y O', es en ese momento, y en ese momento entonces lo que yo hago es, emito un pulso de luz en la dirección I. ¿Ok? Entonces en un momento posterior del tiempo, yo lo que voy a tener es, vamos a dibujarlo más adelante ahora, O' se va a ver desplazado, por supuesto. Entonces O va a estar acá, porque yo estoy de vuelta en un sistema de referencia en el cual O está quieto, O va a estar acá, O' va a estar acá, y el rayo de luz va a haber avanzado a una distancia. ¿Está bien? Entonces, tengo que escribir esto que está acá, es la distancia que avanzó prima respecto de O en ese tiempo. En un tiempo, digamos, no sé, supongamos que vamos a hacerlo todo desde O'. Vamos a escribir que E, que es la posición, de vuelta, en la posición del pulso de luz desde O, va a ser X igual a 0, Y es igual a CT, un tiempo T. ¿Ok? Este es el evento de dónde está el pulso de luz para O. ¿Ok? Para O, digamos, el pulso de luz siempre tiene coordenada X0, porque desde O, digamos, está quieto, es como dispararlo hacia arriba, se va alejando con la velocidad CT, y por supuesto con su tiempo T. En cambio, desde E', lo que tenemos para el evento, que corresponde a la posición esta, es X' es menos B por T, y prima lo voy a calcular ahora, y tenemos T'. Entonces, ¿cómo calculo I'? Bueno, puedo esencialmente darme cuenta que esto que está acá es la coordenada I' o sea, la coordenada I' del pulso de luz, ¿no? Está acá. O así, esto es I'. Y además, esto que está acá es la distancia menos B T'. Está bien. Gracias. Y esto que está acá es la distancia de O' respecto a un pulso que se mueve a la velocidad de la luz, o sea, a distancia C, de un tiempo T'. O sea, esto es la distancia con la que se encuentra el observador O' respecto al pulso de luz. Esta distancia es entonces la velocidad a la que viaja el pulso de luz por el tiempo que pasó. Y esto que está acá es B T'. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No sería I normal en el sistema de referencia O? ¿No sería I común que I' en el sistema de referencia O? Es que es lo mismo que lo dibujes acá, si querés lo puedes dibujar así, es el triángulo rectángulo. Ah, bueno, está bien, no entendí entonces yo el concepto. Claro. Está bien. Vamos, y es lo mismo. Bien. Entonces, tenemos este triángulo rectángulo que nos relaciona dos catetos, que son I' y este que está acá, B T' todo al cuadrado, y tiene que ser igual a la hipotenusa, que es C T' al cuadrado, de donde podemos despejar cuánto vale I'. Llegamos a que I' tiene que ser igual a la raíz cuadrada de C T' al cuadrado menos B T' al cuadrado. Bueno, X' es igual a menos B acá.
O' va dejando atrás a la coordenada X esta, ¿no? Está dejando en menos X, perdón. A medida que O' se va para allá, el rayo de luz tiene coordenadas, ¿no? Negativas respecto de O'. ¿No? Bien. Bueno, entonces el resultado esencialmente es agarrar estos dos eventos y calcular las transformaciones de Lorentz. Ya terminamos. Demasiadas cosas que no debería poder borrar, así que voy a dejar únicamente los dos eventos escritos, enteros, que son los que yo tengo que relacionar. Las transformaciones de Lorentz son, en un caso E es x igual 0, y es igual a ct, y t, en el caso E', x' es igual a menos b t', y prima es esto que acabamos de decir, es ct' al cuadrado menos bt' al cuadrado, y por último t'. Bueno, lo que vamos a saber, lo que vamos a aprender cuando hagamos esto, sobre todo tiene que ver con esta ecuación que nunca lo usamos todavía. Esta ecuación que nunca lo usamos nos va a decir que en realidad todo esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Okay? Nos va a decir que ct es igual a la raíz cuadrada de ct' al cuadrado menos b t' al cuadrado. Además, fíjense, vamos a usar... Sí, funciona la geometría. Va a dejar de funcionar en un momento, pero por ahora funciona. No en esta materia igual. Bueno, sí, es raro, yo entiendo eso. Yo te entiendo lo que decís. Es raro porque estamos en el borde en el cual deja de funcionar las cosas, pero todavía esto es un pizarrón plano. ¿Está bien? No es un pizarrón de Minkowski. Bueno, claro. Bueno, entonces finalmente, y después voy a tener que usar también la ecuación para t'. Fíjense que para la ecuación para t' es fácil, porque x vale siempre 0. Así que la ecuación para t' es t' es igual a d por t. Entonces, yo de acá puedo llegar a que t es igual a t' sobre d. Usando z' es igual a z, t es igual a t'. ¿Por qué? No lo veo. Dentro del ansatz, digamos, el tercer renglón dice que z' es igual a z. Sí. Y si dijeras eso, de E tenés t en z, y en E' tenés t' en z. Entonces podrías decir que t es igual a t'. No te seguí. Esto lo entiendo, ok. Hasta acá estamos bien. Igual. Ahora, arriba a la izquierda tenés E es igual a... No es la coordenada Z, Esto no es la coordenada Z del evento, perdón. Estoy escribiendo los eventos de forma abreviada, en la cual estoy escribiendo X y me estoy salteando Z porque no cambia, estoy poniendo el tiempo al final. ¿Está bien? Ahora estoy abusando, si querés, para no tener que poner Z en todos lados, porque no la juega de nada Z acá, me estoy salteando. Claro, me olvidé que era un cuadrivector. Por eso es que le pongo, por eso es que no le pongo únicamente el valor, sino que le pongo X igual, porque si no sería demasiado confuso. Entonces acá diría Z igual a algo, pero sería lo mismo en todos, por eso no la pongo. ¿Okay? Bien, bueno. Entonces tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es, donde dice T acá, vamos a poner esto que está acá, y vamos a llegar a que T' sobre D por C, o sea, reemplazamos T por esta expresión, es igual a la raíz cuadrada de todo esto que está acá, C T' al cuadrado menos B T' al cuadrado. Ahora vamos a derivar el cuadrado del otro lado. Nos va a quedar algo así como C cuadrado, T' al cuadrado, sobre D cuadrado, y lo de este lado sin su raíz.
Fíjense que t' aparece de los dos lados al cuadrado, multiplicando todo, cosa que lo voy a poder cancelar. Y al final, lo único que me queda acá es despejar d, ¿no? D lo puedo despejar perfectamente, es la única constante que me queda. D, en esta ecuación, se va a despejar como 1, pongo el resultado, ¿no? Pero es despejar acá nomás. La raíz de 1 menos la velocidad b, que es la velocidad entre O y O', al cuadrado, sobre c, que es la velocidad de la luz al cuadrado, todo entre una raíz. D va a aparecer en realidad al cuadrado, y yo voy a tener que tomar una decisión entre tomar la positiva o la negativa. Fíjense que D es lo que está multiplicando al tiempo, D. Entonces, si yo hubiese tomado la negativa, estaría en un caso en que mientras los tiempos avanzan para O, para O' van al revés. Lo cual, excepto en la última película de Christopher Nolan, no sé si la vieron, se llama Tenet, y es bastante difícil de entender, a mí me costó un montón. Acá en esta película sí pasa eso, pero es ciencia ficción. Veanla, es divertida. Pero fuera de la ciencia ficción, eso no puede ser. No puede ser que t' es igual a menos t. Entonces yo elijo el signo positivo acá. Sí, yo la vi en un RIP falopa de un cine coreano. Me lo bajé en Pirate Bay porque para ansioso nomás. Pero si lo quieren ver en buena calidad, sí, no, olvídenlo. Sí, qué sé yo. O sea, no es cuestión de ganas. Estoy encerrado en cuarentena, no tengo nada para hacer. Estoy acá metido en mi casa y encima hacer una película de Nolan que te van a ver. Ya fue, venga el líquido. Bien. No se considera porque sí, porque experimentalmente no tendría sentido, ¿no? Sería esta situación. Sería, yo estoy acá parado y vos estás en un bondi en un 60, moviéndote, alejándote de mí. Entonces, mientras mi reloj va adelante, el tuyo va al revés. No tiene sentido eso, digamos. Entonces, no lo consideramos. La película está buena, pero es complicada, muy complicada de entender de la primera mirada. Bien, bueno, entonces llegamos a lo que tenemos transformaciones de Lorentz. Eso se llama gamma, factor gamma, tiene un nombre. Y digamos, ya tenemos D, y con D podemos sacar todas las demás, porque teníamos todas esas relaciones entre los coeficientes. Entonces, finalmente, no voy a hacer, digamos, voy a dejarlo para que ustedes lo hagan, pero digamos, son relaciones muy sencillas entre los coeficientes. Una vez que tenemos D, ya está, los demás salen todos súper fácil. Entonces vamos a poder escribir por fin cuáles son las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones que Maxwell tendría que haber encontrado si hubiese tenido un poco de agallas. Las transformaciones de Lorentz son las siguientes. X' es igual a gamma por X menos BT. Y' y Z' no cambian. Y T' cambia como gamma por T menos BX sobre C cuadrado. Donde gamma, lo copio, es esto que está acá. Y B es la velocidad de O' visto desde O. Y es constante. Estas son las transformaciones de Lorentz. Si yo tengo un evento escrito en las coordenadas de O, lo puedo transformar de O lo puedo transformar en O' con estas transformaciones. ¿Ok? Bien. Acá hay algo para observar interesante. Hay un par de cosas interesantes para observar. Supónganse que la velocidad de la luz tiende a infinito. Entonces, fíjense, calculemos el límite cuando C. O sea, la velocidad de la luz no puede tender a infinito, no es un número constante, es una constante de la naturaleza. Pero supongamos que vivimos en mundos diferentes al nuestro, en el cual esa constante C es mayor, es cada vez mayor al punto que hacemos tender a infinito. Entonces, si le hacemos tender a infinito, por ejemplo, en el factor gamma, entonces es esta cuenta, ¿no? Es la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado.
Y fíjense que esto ni siquiera es una indeterminación, ¿está bien? O sea, esto tiende a 0, entonces me queda 1 sobre 1, eso es 1. O sea que en el límite, en el cual C es muy grande, x' se va a escribir como 1 por x menos bt, y prima, y z', no las toco, y t' va a ser 1 por t, y este término que está acá también se va a ir a 0, porque tengo un c dividiendo. Entonces no va a aparecer. O sea que si la velocidad de la luz fuese infinita, las transformaciones de Lorentz serían idénticas a las transformaciones de Galileo, exacto. Entonces, el mundo en el cual vivía Newton y Galileo era un mundo en el cual la velocidad de la luz era infinita. No se los puede culpar, porque honestamente la velocidad de la luz es muy rápida. Así que como aproximación, decir que la velocidad de la luz es infinita está bastante bien. ¿Ok? Esa es la aproximación que hizo Galileo, básicamente, que C es igual a infinito. Galileo intentó medir esto, como les dije en la clase anterior, y no pudo. O sea, la velocidad de la luz es muy rápida. Entonces, para situaciones como la clase de experimentos que hacía Galileo y Newton y demás, esta aproximación es muy razonable. ¿Ok? Pero una pregunta, profe, ¿cómo te imaginas la velocidad de la luz infinita? Bueno, eso primero depende mucho de la imaginación de cada persona. Hay personas que claramente se la podían imaginar y otras no. O sea, Descartes se la podía imaginar con una velocidad de luz infinita. Galileo, no estoy seguro, probablemente no. Y Newton seguro no. Newton, digamos, era perfectamente consciente de que esto que está acá no podía ser. Enormemente consciente. O sea, Newton estaba extremadamente fastidiado con lo que él llamaba el problema de la interacción a distancia. La idea de que había fenómenos en la naturaleza que se propagaban instantáneamente. Uno para él era la gravedad. Digamos, la luz para él de momento era algo que era completamente independiente del resto de la física, porque Newton no sabía lo que sabía Maxwell. Newton no sabía que había una interacción electromagnética que se propagaba a una velocidad c. Lo que Newton sabía era, bueno, que había una interacción que era la gravedad, y en sus ecuaciones, en las ecuaciones de gravedad de Newton, la interacción gravitatoria se propaga instantáneamente. De la misma forma que podría propagarse en las ecuaciones de Maxwell, si estuviesen mal formuladas, la interacción eléctrica también instantáneamente. El problema es que Maxwell llegó a las ecuaciones correctas para la interacción electromagnética, las ecuaciones correctas que predecían justamente una velocidad finita para la interacción, para la velocidad de interacción. Mientras que Newton no llegó, aunque se dio cuenta del problema, pero nunca podría haber llegado jamás a la solución del problema, porque para llegar a la solución del problema primero tendría que haber visto todo esto. Y jamás hubiese podido haber visto todo esto sin antes sin antes haber conocido justamente esto que está acá, digamos, y también la electrodinámica. Entonces, con ese conocimiento, digamos, con el conocimiento de Einstein, de las funciones de Lorentz y la relatividad especial, sin prácticamente ninguna otra, sin nada, digamos, sin ninguna otra evidencia física, más de los pizarrones que estamos escribiendo acá, Einstein fue capaz de desarrollar una teoría de la gravitación que resolvía el problema que tenía la de Newton. La relatividad general predice que la atracción gravitatoria se mueve a una velocidad finita. Entonces la pregunta es, ¿quién fue la primera persona en la historia que tuvo en un papel delante suyo todas las cosas que necesitaba saber para desarrollar la relatividad general? ¿Quién fue esa persona? Maxwell podría haber desarrollado la relatividad general si hubiese querido. O sea, si se hubiese dado cuenta de todas estas cosas. Maxwell tenía absolutamente todos los ingredientes que hacían falta para desarrollar la relatividad general. Capaz es pedirle mucho, ¿no? Porque Maxwell ya había hecho mucho para ese entonces. Pero a mí me sorprende a veces, ¿no? Como, nada, es muy interesante, ¿no? No es que le faltaba algo, le faltaba un clic conceptual, pero no le faltaba evidencia, no le faltaban pedazos de la historia como le faltaba a Newton. Newton no tenía chance, y Maxwell sí. Bueno, entonces la respuesta de cómo
asumís cómo pensás que puedes vivir en un mundo con velocidad de luz infinita, nada. La mayor parte de la gente tiene algo que se llama, en inglés se llama folk physics, ¿no? Como la física del pueblo. Folk physics es la física intuitiva, la física ingenua, la física de la gente que no sabe física y observa el mundo, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, cuando decía que las cosas se frenan a menos que le pongas una fuerza, folk physics, digamos. Es una intuición que vos tenés sobre el mundo, pero en realidad sabés que no es una ley, es una aproximación. Es un escenario, digamos, de que vos ves que ocurre, pero porque, nada, estás aplicando en realidad algo más refinado que es una ley de la física. Si vos agarrás a personas en el mundo que no saben física y les haces preguntas como esa, o como por ejemplo cuál es la velocidad de la luz, o incluso si el Sol se mueve alrededor de la Tierra o viceversa, te vas a sorprender con las respuestas, porque toda la intuición que vos tenés es, bueno, las cosas se frenan a menos que les hagas una fuerza. La velocidad de la luz, yo nunca vi la luz propagarse. Cuando yo prendo la luz, instantáneamente llega a todos los lugares. Es más, si vos le preguntás a alguien sobre la velocidad de la luz, probablemente te va a mirar y te va a decir en qué momento la luz se mueve. Yo nunca veo la luz moverse tan rápido a su velocidad. Y también probablemente te insistan en que el Sol se mueve, que en realidad la Tierra está quieta, porque el Sol lo ves salir. Entonces, esto que está acá es, digamos, la física es justamente lo que llamaba antes la intuición, ¿no? Esto es una pésima guía sobre cómo funciona la naturaleza. Bueno. Hay otro caso interesante, que es el caso en el cual ahora la velocidad, la que hago tender, digamos, la que cambio, no es la velocidad de la luz, sino la velocidad a la que se mueve el móvil. O sea, imagínense el caso en particular en el cual la velocidad tiende a c. O sea, o' se va alejando con una velocidad que es más y más cercana a la velocidad de la luz. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo es que este término que está acá tiende a 1, y todo esto tiende a infinito. O sea, si yo hago un gráfico en el cual pongo acá el cociente b sobre c, entonces lo que yo tengo es que gamma es infinito a medida que ese cociente es igual a 1, ¿no? Se hace más grande. Y gamma, esencialmente, entonces, toma valores cada vez más y más grandes. Eso es lo que, digamos, el hecho de que gamma tome valores cada vez más y más grandes me va a decir que el efecto de la relatividad especial va a ser cada vez más y más grande a medida que B se acerque a C. Fíjense que gamma multiplica a todos los factores de las transformaciones de Lorentz. De hecho, en el caso B es igual a C, ya no tiene sentido, no tiene sentido físico, porque estaríamos diciendo, ¿no?, que habría que X' pasaría a ser infinito por algo. En el caso B igual a C, no tiene sentido físico. Y lo que termina descubriéndose en la física cuántica, más adelante, relativista, es que la única forma de que uno pueda tener algo moviéndose a la velocidad de la luz es que algo carezca de masa. Por ejemplo, los fotones. Cuando nosotros tenemos masa, no nos podemos oponer a la velocidad de la luz. Bien. Bueno. Hay una observación más que quiero hacer, que es, nosotros hicimos transformaciones de Lorentz para ir desde O a O'. La pregunta es, si yo ahora quiero hacer las transformaciones de Lorentz al revés, si yo ahora conozco las coordenadas en O', quiero ir a O, una forma es repetir todo lo que yo hice, y hacer todas esas cuentas y demás, y otra es darme cuenta que es que la velocidad, si la velocidad de O', vista desde O, es B, entonces la velocidad de O, vista desde O', al revés, es menos B. Entonces, esencialmente yo en las transformaciones de Lorentz cambio B por menos B, y la prima la paso al otro lado, tengo las transformaciones ahora que me hacen la transformación inversa. Es decir, X es igual a gamma. Gamma no cambia el signo, porque B aparece elevado al cuadrado en gamma, así que por X' más B de', estas quedan iguales. Y por último, T es igual a gamma por T' más B y' sobre ese cuadrado.
y está la transformación inversa. Es lo mismo, es al revés, es simétrico. O sea, las transformaciones de Lorentz que usa O para encontrar las coordenadas en O', si O' se mueve a velocidad B, son las mismas que usa O', pero ahora si O se mueve a velocidad menos B, ¿no? Que es la velocidad opuesta, relación de uno al otro. Bien. Bueno, vamos a ver uno o dos temas más. Probablemente no terminemos de ver todo relatividad especial hoy, y en la clase después del parcial ponga algún temito o dos, pero casi nada. Hay dos cosas en realidad que hay que ver, pero probablemente me retrase porque voy a terminar hablando de alguna película en el medio. Si algo que me molesta a mí son las películas que usan mal la relatividad especial, cuando hacen todo lo demás bien. Entonces, lo que vamos a hablar es el fenómeno conocido como dilatación temporal. Algo que es bastante curioso. Supongamos que tenemos en O un reloj que hace tic cada delta t segundos. O sea, delta t hace tic, después delta t de vuelta, o sea, 2 delta t, hace tic de vuelta, y así, ¿no? Entonces, los eventos correspondientes a los tics de reloj van a ser, bueno, E1, si el reloj está en la misma posición, ¿no? El reloj es un reloj, por ejemplo, un reloj de esos tipo ropero, que no cambia su posición en O, entonces sus coordenadas temporales son siempre las mismas. Supongamos que T es el primer tic, y el tic siguiente es el T más delta T. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces ahora puedo calcular E', puedo calcular esto, ¿no? Puedo calcular E1' y E2', justamente porque conozco las transformaciones de Lorentz. ¿Está bien? Si O' se mueve así, ¿no? Siempre en el eje X. Entonces, digamos, para dos clics sucesivos van a ser coordenadas, bueno, las coordenadas Y, Z van a ser las mismas. La coordenada X no tienen por qué ser las mismas. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque mientras esto estuvo moviendo, ¿no? La coordenada del reloj fue cambiando entre un clic y el otro, se fue alejando el reloj. Las pongo así, las podría calcular si quisiera, pero en principio no hace falta. Y después tengo los tiempos que corresponden al primer clic y al segundo clic. Estos tiempos los puedo calcular con las transformaciones de Lorentz. Esos tiempos, si yo los meto en la transformación de Lorentz, llego a que T1', franco de O' es lo mismo, pero cambias las primas de un lado al otro y pones donde dice B es menos B. Tengo algunas preguntas interesantes. Siglo XXI, Hitler era comunista. ¿Hasta dónde la posibilidad de Lorentz ante Einstein? Lorentz encontró estas transformaciones en otro contexto. Creo que Einstein las redescubrió, y además, a diferencia de Lorentz, Einstein estuvo dispuesto a aceptar el significado de las transformaciones. O sea, Einstein no sacó un galerazo ad hoc para decir que el tiempo en realidad no se dilata, sino que no. Einstein lo que dijo es, pasa exactamente lo que dicen las transformaciones. Si bien no fue el primero que las encontró, sí fue el primero que las interpretó físicamente como las interpretamos hoy. Después hizo muchas otras cosas más, por ejemplo, que las vamos a ver al final de la materia. O sea, digo, el paper de Einstein no es únicamente esto, eso es la punta del iceberg. Einstein, entre muchas otras cosas, bueno, la famosa ecuación, ¿no? La relación entre masa inercial y energía en reposo, eso es todo del mismo paper, digamos, o del otro paper siguiente, pero digamos, fue muchísimo más allá del tratamiento matemático que le había dado Lorentz. Bueno, entonces, los tiempos, ahora sí, los sacamos con las ecuaciones de Lorentz, son
t menos bx sobre c cuadrado, y el otro es t más, con un gamma, ¿no? T más delta t menos bx sobre c cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo ahora calculo la diferencia entre estos dos tiempos, en el sistema primo, o sea, yo calculo lo que sería delta t', que es el tiempo que pasa entre dos tics de reloj, entre tics, reloj para O', lo que yo llego es que esto es, entonces, esta resta, ¿no? Es T2' menos T1', y esto es entonces gamma por delta t, o si lo escribo, gamma es mayor a 1. Entonces lo que está diciendo es que el tiempo que pasa entre dos tics sucesivos de reloj, que está en la Tierra, para O', es mayor. ¿Está bien? Por eso se dice dilatación temporal. ¿Ok? Lo que significa esto es que la persona que está en O', a medida que viaja a la velocidades cada vez más y más cercanas a la de la luz, como gamma se hace cada vez más grande, los relojes tardan cada vez más en hacer un tic sucesivo. Como que las cosas que están en la Tierra parece que se congelan. Parece que desde la perspectiva de O', el tiempo no pasa en la Tierra. ¿Ok? A medida que O' se deja velocidades cada vez más y más rápidas, porque la dilatación del tiempo es enorme. ¿Está bien? El problema es que la situación es completamente simétrica. O sea, si uno hace la cuenta al revés, entonces lo que va a descubrir es que para alguien que está en la Tierra, también cada vez tardan más los relojes sucesivos que están en O'. O sea, si O' ve que los relojes en la Tierra se enlentecen, como por el principio de equivalencia es completamente simétrico lo que pasa, entonces alguien que está en la Tierra tiene que ver que los relojes de O' también se enlentecen. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que se enlentejan los relojes de O y O' al mismo tiempo? Dicho de otra forma, si después O y O' se encuentran, por un lado, O debería ser más joven que O'. ¿Está bien? Porque para O', los relojes para O casi no avanzaban. O sea, que O tendría que ser más joven. Pero al revés, desde la perspectiva de O' era que no envejecía. O sea, que O' tendría que ser más joven. ¿Cómo pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo? ¿Se entiende lo que está pasando? No, o sea, depende de donde lo veas, no, o sea, depende de vos, donde vos te pongas, ves esto. O sea, si vos estás en O, ¿está bien? Entonces, lo que vos ves es que T' es el que ocurre más lento. Si vos estás en O', lo que ves es al revés. Vos ves que si vos estás yo me confundí. Si vos estás en O, ves que O' está más lento, y si estás en O', ves que O está más lento. Siempre ves al otro más lento. ¿Está bien? Siempre ves a los relojes del otro transitar con menos velocidad. El problema es que, de vuelta, ¿no? Eso no puede pasar, aparentemente. Pues es una paradoja que se llama paradoja del gemelo. De los gemelos. Porque se supone, ¿no? Que en realidad en O y O' hay gemelos, y no, entonces, si los dos tienen la misma edad, ¿cómo puede ser que cuando uno vuelva tenga más joven que el otro, mientras que el otro debe ser más joven a su mismo tiempo, ¿no? Bueno, la respuesta a esta paradoja es muy interesante, y es la siguiente. El principio, o sea, lo que nosotros estamos diciendo es, estamos invocando al principio, del principio de relatividad de Einstein, para decir que si O ve O',
los relojes de O' más lento, más lentamente, entonces O' también tiene que ver a los relojes de O más lentamente. La situación es simétrica. Pero el problema es que el principio de la relatividad de Einstein lo que decía es que la velocidad entre los dos sistemas era una constante. La velocidad relativa entre los dos sistemas es una constante, entonces eso es cierto. Siempre que la velocidad relativa entre los dos sea una constante, entonces vale esto, vale las transformaciones de Lorentz, y vale que hay dilatación temporal de uno respecto del otro, y viceversa. El problema es que si O y O' se vuelven a encontrar, esto no puede ser cierto. Porque si esto es O, y esta es la trayectoria de O', con la velocidad constante, para encontrarse, en algún momento tuvo que hacer esto. Y volver. Y en este momento de la trayectoria, esto no es constante porque hay una aceleración, y ya no valen las transformaciones de Lorentz. Y para calcular lo que pasa en este pedacito, hay que saber relatividad general. Cuando uno hace la cuenta, llega a la conclusión de que efectivamente no es simétrica la situación entre los dos observadores. Llega a la conclusión de que efectivamente O' llega más joven a O. O al revés, que el tiempo no pasó más rápido de lo que experimentó O'. ¿Qué parte repito? Esto. O sea, todo lo que nosotros dijimos recién, esto y esto, vale únicamente en el caso en el que son válidas las transformaciones de Lorentz, y es el caso en el que se mueven a velocidad constante entre sí los observadores. Pero para ir de O y después volver a O, y la única forma que vos tenés de comparar la edad de las personas es que, digamos, ponerlos uno al lado del otro, bien, digamos, o sea, podrías pensar, podrías poner sofisticado, ¿qué pasa si mando pulsos de luz, lo que fuese? Pero es el caso más sencillo, en el cual vos volvés físicamente a la Tierra. Para volver físicamente a la Tierra, aún si toda esa trayectoria existe una velocidad constante, en un momento tenés que pegar una curva y después volver. En la curva, nada de lo que dijimos vale. En la curva no valen las transformaciones de Lorentz, no vale este principio de relatividad de Einstein. Lo que hay que usar es la relatividad general, pues, y cuando uno hace la cuenta correctamente con la relatividad general, llega a la conclusión de que los dos sistemas no eran simétricos. Había un sistema privilegiado, O es un sistema privilegiado, porque O nunca aceleró. Mientras que O' sí. O, bueno, es que en O' pasaron cosas que ¿no? Sí, o sea, ¿existen sistemas privilegiados? Por supuesto que existen, pero no existe un sistema privilegiado universal. O sea, pongámoslo de la siguiente forma. En O', por ejemplo, pasaron cosas como aparecieron fuerzas no inerciales cuando hizo esa trayectoria, mientras que no, nunca hubo una fuerza no inercial. O sea que claramente O tiene una forma de saber que es O', digamos, tiene una forma de distinguirse respecto de O. Porque O' está acelerando, o no está acelerando. ¿Ok? Entonces, yo no dije que entre un par de sistemas de referencia no puede haber uno, digamos, en las cuales pasen cosas distintas que en el otro. Yo lo que dije es que si se mueve a velocidad constante, la física tiene que ser idéntica. Si no se mueve a velocidad constante, habrá que ver cuál de los dos acelera y cuál de los dos no, y que se acelera y el que no. Y ahí entra la relatividad general a jugar. Pero no es que O tampoco es un punto especial en todo el universo. ¿Okay? Simplemente es un sistema que no está acelerado respecto de, no sé, otro sistema de referencia, no sé, del Sol, por decir algo, bueno, respecto del Sol sí está acelerado. Pero en todo caso, O' claramente está acelerado respecto de O, de una forma en la que O no está acelerado respecto de O'. Ok, curso en relatividad general, digamos, es todo lo que les puedo decir. Esto no está en el tema de la materia, pero la matemática la llama, la relatividad general se llama geometría diferencial. Bueno, está bien. Entonces, lo último que les voy a decir hoy, y después vemos contracción de Lorentz en la clase que viene, y terminamos, es, hay otra cosa que hace, que genera una dilatación temporal, además del diferencial.
Hay otra cosa que genera una dilatación temporal, además de moverse a una velocidad muy grande, cercana a la luz, que son los campos gravitatorios intensos. También por la relatividad general. Por ejemplo, si ustedes están cerca de un agujero negro o cerca de un cuerpo muy masivo. Entonces, eso se traduce en un efecto muy interesante, que es el siguiente. Supónganse que ustedes están en este cuerpo, o en el cual hay una... ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Ok. O' es un cuerpo muy masivo, o está cerca de un cuerpo muy masivo. O bien un, no sé, un agujero negro, o casi una estrella de neutrones, o está cerca de un agujero negro. Entonces, desde O', ustedes emiten una señal, una onda, ¿no? ¿Ok? Y la onda tiene una determinada frecuencia. La frecuencia es, la longitud de onda es la separación entre las crestas de la onda. La frecuencia básicamente es cuántas de estas crestas hay por unidad de tiempo en la onda que yo emito. Para un observador que no está en el campo gravitatorio de O, sino que está en el campo gravitatorio, y supónganse que este proceso, no sé, tarda, qué sé yo, 1 hora, ¿no? Esto es como se ve la onda emitida en 1 hora. En cambio, para O, que no está, digamos, o está en la Tierra, por ejemplo, como hay una dilatación de tiempo muy grande, supónganse que lo que tardó 1 hora en ocurrir en O' tardó 7 años en ocurrir en O, entonces estas crestas van a estar mucho más separadas para O. ¿Por qué? Porque lanzo la primera cresta y después tengo que esperar, para O', habrá un determinado tiempo delta t que yo espero, delta t' que yo espero hasta que la otra cresta aparece, pero ese delta t' es muchísimo más para O. Entonces lo que termina viendo es la primera cresta, y después de mucho tiempo más la segunda, la onda se alejó todavía más, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para O, la longitud de onda es mayor. Simplemente porque la longitud de onda tiene que ver con el tiempo relativo en el cual yo emití las dos crestas, y como ese tiempo se dilató mucho, entonces aparecieron más separadas. O bien la frecuencia es mucho menor. ¿Está bien? Sí, se ve con la luz, efectivamente. Esto se ve, se llama corrimiento al rojo por un campo gravitatorio. Bueno, ahora supónganse que ustedes no saben que hay en estos planetas. No tienen mucha idea y mandan gente a explorar los planetas. Entonces, llegan a este planeta, a la exploradora. Y mandan a otros exploradores a otros planetas, ¿no? A ver qué pasa, pero A es muy prometedor. ¿Por qué? Bueno, porque explorador A le parece que está yendo muy bien. Porque lo que se ponen de acuerdo los líderes de la misión respecto a los exploradores es que emitan este pulso de luz siempre que esencialmente estén con vida. Entonces, explorador A, como está en este planeta, en el cual hay una dilatación temporal enorme, por estar tan cerca de un agujero negro, entonces, explorador A llega, pasan 30 minutos, y se muere. Se muere porque la aplasta una ola gigante, por ejemplo, porque estamos hablando del planeta de agua de Interstellar, claramente. Mientras que desde la Tierra, está todo el mundo emocionado con el planeta este, porque ya pasaron 3.5 años, y sigue llegando el pulso. Entonces, porque pasaron 3.5 años, y sigue llegando el pulso, deciden mandar a exploradores que después esencialmente se dan cuenta de que el planeta es una trampa mortal y que en realidad la persona que llegó no sobrevivió 3.5 años, sobrevivió apenas 30 minutos y se murió. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en este sentido es, ¿cómo pueden haber sido tan imbéciles de no darse cuenta de que si bien es cierto que el pulso siguió llegando del planeta, llegó con una frecuencia muchísimo más baja de la que habían acordado? Una frecuencia tanto más baja que deberían haber podido calcular a partir de esa frecuencia tanto más baja, que en realidad
pasaron únicamente 30 minutos, entonces, esencialmente, no hubiesen gastado combustible en ir a ese planeta, y después ir al planeta de Matt Damon, y después quedarse sin combustible para ir al planeta donde estaba todo de verdad saliendo más o menos bien. Entonces, lo único que tenía que hacer, o sea, no digamos, es un plot hole enorme, digamos. ¿Cómo no se dieron cuenta de que esta onda no era igual a esta, en su frecuencia y su longitud de onda? Y que en realidad habían pasado 30 minutos y que no era ningún tipo de. O sea, sí, está bien, digamos, no se murió pasado 30 minutos. Pero eso no es lo mismo, no se murió pasado 3.5 años. No es muy auspicioso ese lapso de tiempo. Sobre todo con esta longitud de onda incrementada. Bueno. Pero Sí, yo no entiendo, profe, la que llega supuestamente a la Tierra, ¿es la onda corta o la onda larga? la larga porque imagínate que la onda es tirar pelotitas, ¿no? En vez de pensarlo como una onda, pensá como tiro pelotitas, ¿no? Entonces, acá tiro una pelotita, la pelotita avanza un tiempo, ¿no? Y tiro otra pelotita, después de un delta t. Entonces tengo otra pelotita acá, otra pelotita acá, otra pelotita acá. Esta distancia depende del tiempo que el observador oprima tarda en tirar una pelotita. Ahora, para O, ese tiempo es mucho más grande, porque el tiempo está dilatado en oprima respecto de O. Entonces, tira una pelotita, y después pasa mucho tiempo y después tira la otra. Pasa mucho tiempo y después tira la otra. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de O, estas pelotitas llegan una, después pasa mucho tiempo, después llega la otra, y otro tiempo después llega la otra. Y ese sería el análogo en el cual justamente las pelotitas son, ¿no? la cresta de la onda, pero es la misma idea. ¿Entiendes? Claro, sí, sí. Bueno, hay otra escena de Interstellar, y ya con esto los dejo, que es muy buena, que cuando veamos Cuerpo Rígido la vamos a comentar, pero hasta entonces, nada, necesitaba desahogarme. Bueno, la clase que viene vamos a ver, lo único que nos quedó sin ver es contracción de Lorentz. No la clase que viene, la clase que viene hay parcial. Yo lo que voy a hacer la clase que viene es voy a grabar la clase que siempre les venía prometiendo de integración numérica, de cómo usar Python para resolver ejercicios que tienen asterisco en la guía. Voy a aprovechar que no hay clase teórica para grabar esa clase y para compartírselas. Va a quedar grabada. La voy a subir al campus. Entonces después del parcial, vamos a tener, no sé, 30 minutos más de lo que nos quedó sin dar de relatividad, y después seguimos con impulso lineal, que ya es de la segunda parte de la materia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces les voy a dejar a los chicos del parcial, fallido, de la práctica. Chicos de la práctica, si hay alguien para... Pero hoy no es el parcial. ¿O sí? Ah, no, dije que está Flor, así que le dejo el host a ella. Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, ahí te dejo el host y bueno, nada, gente, nos vemos la otra clase después del parcial y mucha suerte y que les vaya bien y nada, que estén tranquilos y que lo disfruten. Chau, adiós a todos. Chao, gracias.